La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema vinculado con la fuerza pública en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, los niveles de violencia e inseguridad. ¿Cómo debieran manejarse los protocolos, el manejo de crisis en medio de este conflicto armado interno? Un hecho puntual que ocurriera en las secuelas de los niños desaparecidos el año pasado y las responsabilidades a establecer, en donde se exige que se respeten los protocolos, que se respeten los derechos humanos y un manejo adecuado de crisis que ha sido observado en el caso de los 4 niños que desaparecieran, que fueran tomados por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que están procesados y que hoy se exige dentro de la justicia la actuación y el establecimiento de autores, cómplices y encubridores de este hecho lamentable. Y en general, hablar sobre lo que debiera adoptarse en un manejo de crisis y los protocolos, tanto militares cuanto policiales. Quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy, el doctor Hugo Espín, penalista y especialista en temas policiales, el doctor Julián Cárdenas, jurista y especialista en temas militares, y la doctora Daisy Vallejo, experta en temas de seguridad ciudadana y política criminal. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Julián Cárdenas, quisiera empezar con usted. ¿Qué cree que pasó con este hecho puntual? Luego hablaremos en general cómo debieran adoptarse los protocolos y el manejo de crisis. ¿Qué pasó con los 4 niños que desaparecieron y que hoy está en investigación penal? Buen día. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Un saludo respetuoso hacia usted, a la doctora Vallejo, al doctor Hugo Espín y a toda la audiencia. Entrando en el tema, es necesario puntualizar que la institución militar, encontrándose actualmente enfrentando un conflicto armado interno declarado frente a la necesidad de seguridad del país, desarrolla un sinnúmero de operaciones militares, tanto para combatir el tema de la inseguridad, como también para dar apoyo a otras instituciones del Estado. En ese contexto, de lo que se conoce es que hubo una intervención de una patrulla militar de personal de la FAE que, encontrándose en cumplimiento de sus actividades propias del servicio, al retornar de una de esas actividades, fue requerida por un auxilio para evitar un supuesto intento de atraco. En esas circunstancias se produce una aprehensión de 4 menores, 3 de ellos directamente aprehendidos por la patrulla militar y uno de ellos entregado por la gente que se encontraba en el lugar. Luego de la aprehensión, de lo que se conoce, son trasladados en dirección a Taura, hacia el sector de Fátima, en donde, según se conoce las versiones, existía un retén policial con la intención de entregarlos en ese sector. Hasta ahí son los hechos fácticos que son de dominio público y sobre los cuales la Fiscalía al momento mantiene abiertas 2 investigaciones. La una por una presunta desaparición forzada
y la otra por un delito tipificado de secuestro con resultado de muerte. Esas dos investigaciones penales que se hallan en curso son las que determinarán las reales circunstancias en base a las investigaciones que realice Fiscalía y procese estos temas ante el juez penal competente para que se determine cuál es la realidad de los hechos ocurridos. Es necesario también puntualizar que hubo la intervención de una jueza constitucional a través de una acción de habeas corpus, en donde luego de la evacuación de las diligencias dispuestas en la audiencia, dicha jueza determinó una sentencia declarando una desaparición forzada y disponiendo al señor ministro de Defensa Nacional que emita disculpas públicas. En ese contexto, también es de dominio público que el señor ministro, cumpliendo esa disposición de la señora jueza, emitió la disculpa pública y también anunció que la decisión sería apelada por el ministerio. Ese es a breves rasgos el relato de las circunstancias de lo ocurrido y lo que está sucediendo en el ámbito judicial. En relación a estos hechos, también se debe señalar que la institución militar para realizar las operaciones militares tiene previsto una planificación que parte de dónde, que parte de la declaración de los estados de excepción decretados por el gobierno nacional en el decreto 110 y complementado en el decreto 111. En esos decretos específicamente se dispone el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el tema de la inseguridad. Bajo ese mandato ejecutivo, el Ministerio de Defensa Nacional emite los lineamientos que permitan cumplir a las Fuerzas Armadas las actividades correspondientes para dar y desarrollar las operaciones militares. La ejecución del empleo de las Fuerzas Armadas como tal le corresponde al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de tarea, ¿sí?, que pertenecen a cada jurisdicción que se organiza con esta finalidad. También es necesario señalar que en la actualidad existen los bloques de seguridad que en un momento dado han venido a ser un reemplazo, si se quiere, tácito de lo que anteriormente teníamos configurado con una estructura legal a través de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que por mandato del Ejecutivo desapareció del entorno legal y en base únicamente a lo que ha dispuesto el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, se generó este bloque de seguridad integrado por las autoridades de los ministerios responsables de la seguridad externa e interna del país, con la participación de alícuotas de las Fuerzas Armadas en coordinación directa y apoyo con la Policía Nacional y otras entidades requeridas. Ese es a breves rasgos el entorno que estamos viviendo en relación al tema de los 4 desaparecidos de las Malvinas, licenciado Miguel. Bienvenida, doctor Hugo Espín, jurista, experto en temas de seguridad, en temas policiales. ¿Cuál es su visión de estos hechos que ocurrieran y que luego hablaremos sobre el manejo de crisis y manejo de protocolos? Buen día. Muy buenos días. Realmente siempre un honor estar presente en estos foros. Igualmente un saludo cordial a los compañeros con quienes compartimos este espacio.
Yo tengo algunas precisiones que creo que son importantes. Yo no creo que esté en tela de duda la necesidad de haber intervenido en el país ante la violencia y el crecimiento de los GDOs y principalmente a una acción que tomó el gobierno nacional frente a diferentes incidentes que se produjeron en el país en torno a la seguridad, que evidenciaban acciones de terrorismo, como la toma de ciertos puertos, como fue Esmeraldas, como el ataque a un medio de televisión, el caso de TC Televisión, la puesta de bombas en diferentes lugares, artefactos explosivos. Entonces, evidentemente, el gobierno tenía que tomar acciones en forma inmediata y declarar un CANI, un conflicto armado no internacional que está regido por el derecho internacional humanitario, sin que se haya logrado determinar hasta el día de hoy que se han cumplido todos los requisitos para que exista este conflicto armado no internacional. Y tanto es así que en algunas de las ocasiones la propia Corte Constitucional se ha pronunciado revocando los estados de excepción por la falta de precisión que ha tenido el gobierno nacional al respecto. Las disposiciones de intervención por parte de las fuerzas del orden, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, implican actuar dentro de un grado de proporcionalidad, racionalidad, del uso legítimo de la fuerza, el tener un tratamiento adecuado a las personas capturadas y una responsabilidad penal nacional e internacional respecto de las acciones que se ejecutan por estas fuerzas del orden dentro de este conflicto armado no internacional, porque el gobierno lo ha puesto en este contorno, en este contexto, perdón, jurídico. Entonces, tenemos que entender que lo que se está juzgando en este momento, más allá de que este es un proceso penal abierto, que todavía no tiene una sentencia en firme, que todavía no tiene siquiera todos los elementos sobre la palestra, no se pueden hacer afirmaciones ligeras como he escuchado el día de hoy en diferentes publicaciones en este medio X, donde algunos juristas dicen el presidente tiene que salir a pedir disculpas. Pero si todavía no hay un juzgamiento, todavía no hay un pronunciamiento, no se ha establecido un grado de responsabilidad, todavía no existe una línea cierta sobre lo que realmente sucedió. Como bien decía el doctor Cárdenas, lo que conocemos de este momento son los hechos fácticos que han sido puestos en conocimiento por parte de Fiscalía ante un juez para formular cargos. Pero no quiere decir que estos sean los hechos finales o los hechos sobre los cuales se establezca un grado de responsabilidad sobre los procesados. Eventualmente, de estos 16 procesados, algunos de ellos pueden ser declarados culpables de una sentencia condenatoria o en otros casos se podría ratificar el estado de inocencia y de esta manera desestimar los elementos fácticos que se tuvo al momento de formular cargos. Por lo tanto, mal se puede hacer pedidos de disculpas o establecer ya responsabilidades si es que no hay una acción judicial final, que eso es lo que en este momento se está discutiendo. Respecto de los procedimientos, yo creo que hay un tema mucho más importante, por cuanto, si bien es cierto, las fuerzas del orden, es decir, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando ejecutan acciones de control, lo hacen dentro de los parámetros de su operación cotidiana, dentro de su operación, de lo que ellos han sido capacitados para intervenir. No es menos cierto que hay una obligación directa de que quien realiza una aprehensión tiene que trasladar a estas personas y cumplir con el procedimiento que está determinado por el Código Orgánico Integral Penal, porque nos mantenemos con esta norma como eje fundamental de las operaciones y de las acciones de las fuerzas de control. Por lo tanto, aquí se generan diferentes responsabilidades de orden administrativo, disciplinario y de orden penal. ¿Qué es lo que se está juzgando en este momento en la parte penal? Es precisamente determinar si es que estas personas se les acusa de una desaparición forzosa, realmente ejecutaron o adecuaron su conducta a los presupuestos de la norma. Y aquí yo tengo algunas diferencias. E igualmente, la nueva investigación de que se realizó un secuestro con fines determinados para igualmente causarle las lesiones o las muertes a estas personas, igualmente tiene una secuencia de investigación de orden penal.
Por lo tanto, yo creería que en esto hay que ser un poco más cautos, no podemos establecer grados de responsabilidad, participación o ya una sentencia anticipada si no tenemos la claridad meridiana de qué es lo que realmente sucedió. Yo creo que en esto nosotros tenemos que entender que hay una justicia que está vigente en el país, que hay un procedimiento penal que está abierto, que no ha sido cerrado. No tenemos ni siquiera una sentencia de primer nivel como para poder justificar las respuestas o acciones ya anticipadas de culpabilidad que se están fijando en este momento, mucho menos de establecer una responsabilidad a nivel de fuerza o de gobierno como una responsabilidad ulterior, determinando que ya existe condiciones como para que se pueda establecer este tipo de situaciones, sino que uno tiene que ser un poco más cauto en poder evidenciar que hay un procedimiento que está en camino, que es necesario darle fuerza a la investigación y a los operadores de justicia para que tengan esta certeza sobre los eventos que se han realizado, que se realice una investigación de forma técnica, que se realice una investigación siguiendo una ruta de todo lo que sucedió, no solamente en el orden cronológico, sino en la ruta técnica de cómo se dieron los hechos, de cómo fue el despacho, de cómo se movilizaron estas personas, de cómo se comunicaron, con quiénes se comunicaron y específicamente que sean las pericias las que determinen la verdad y la histórica de cómo se desarrollaron estos eventos antes de establecer estas sentencias anticipadas que hemos visto por parte de diferentes actores, principalmente actores políticos que quieren capitalizar una desgracia, un evento lamentable, execrable desde todo punto de vista, y se le quiere capitalizar dentro de una campaña política, que es para mí lo más preocupante de todos estos eventos y estas narrativas. Efectivamente, condenable desde todo punto de vista lo que hemos escuchado, la injerencia político-electoral en un hecho doloroso que han sufrido cuatro familias al menos. Igualmente dejar en el debido proceso, con derecho a la defensa y principio de inocencia, que se desarrollen estas investigaciones penales y que sean de una manera técnica. Habrá que esperar los resultados. Doctora Daisy Vallejo, experta en temas de seguridad ciudadana y política criminal. ¿Cómo ha visto este caso para luego pasar al tema protocolos y manejo de crisis? Bueno, primeramente, buenos días, estimado Miguel. Es un gusto participar en su programa. Recibo un cordial saludo. Igualmente para los distinguidos panelistas, el doctor Julián Cárdenas, el doctor Hugo Espín, y lo propio para quienes nos escuchan. En referencia a los puntos expuestos, es preciso indicar que las operaciones desplegadas por parte de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana y el control del orden público y las Fuerzas Armadas, ante estos actos de violencia realizados por los grupos de delincuencia organizada y el crimen organizado, han sido eficaces, profesionales y marcados en la normativa interna como externa, existente para la respuesta a un conflicto armado interno como el que está viviendo nuestro país. Cada una de estas instituciones cuenta con manuales, protocolos, directivas que guían sus procedimientos en cuanto al manejo de crisis y respeto a los derechos humanos. También es necesario precisar que además del marco jurídico, establece una serie de normativas y principios que regulan y garantizan la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, asegurando que sus acciones se lleven a cabo dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Pero, partiendo en lo dispuesto en el párrafo 160 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos indica que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están sujetos a leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, con la finalidad de que estas instituciones puedan prestar un mejor servicio, un servicio público de calidad, y para el mejor cumplimiento de sus metas y objetivos, sería muy necesario que exista una especificidad en la norma que rija su accionar y la carrera de ellos para cada una de estas de las entidades que conforman o que se encuentran inmiscuidas dentro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Esto representaría un mayor control tanto interno como externo y la garantía en el cumplimiento de la misión encomendada que tienen ellos. En cuanto al lamentable hecho ocurrido con los cuatro niños de Guayaquil, pues soy madre y me empatizo mucho con el dolor y que deben estar sintiendo los padres de sus menores. Y como todos, espero que la investigación que se encuentra realizando la Fiscalía sea efectiva y que salgan a dilucidar los acontecimientos verdaderamente ocurridos, igualmente las diferentes responsabilidades que tengan quienes cometieron estos hechos, los mismos que deben ser sancionados, sea quien sea que haya sido el responsable de este cometimiento de estos hechos. Eh, es necesario que en esta respuesta que el país dé a su ciudadanía, prime
la concepción que tenemos como un Estado constitucional de derechos y justicia, que garantiza a los ciudadanos la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Yo sé que con las acciones que está emprendiendo el Estado a través de su aparataje estatal, no va a devolver con vida a estos niños a sus padres, pero pero es necesario que por este acontecimiento no se empañe el trabajo que ha venido haciendo las instituciones uniformadas. El conflicto interno que está viviendo el país es un conflicto demasiado fuerte, es duro de enfrentar. Nos ha afectado económicamente como país, a cada uno de los hogares de nuestras familias, han enlutado muchos hogares. Ha afectado sectores como el turismo, la agricultura, la industria, también ha tenido múltiples impactos en cuanto a las esferas políticas, legales y culturales. Entonces no podemos doblegar, debemos mantenernos actuando con una mano dura y mucha firmeza. Nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas deben contar con el apoyo del ciudadano y en especial con el apoyo del gobierno en cuanto a las actuaciones que ellos realizan. El gobierno debe garantizarles un respaldo para que ellos puedan enfrentar jurídicamente los diferentes procesos judiciales que se aperturen. eh, por causas inherentes al cumplimiento de sus deberes. Obviamente que aquellos procedimientos deben estar respetuosos a los derechos humanos y deben encontrarse enmarcados en la normativa legal. Pero este penoso acontecimiento, independientemente de los resultados que arrojen en la investigación, debe ser un motivo de estudio para nuestras instituciones armadas y nuestras instituciones uniformadas, para que a través de la capacitación se puedan identificar y del análisis se puedan identificar las diferentes vulnerabilidades que tiene cada una de estas instituciones y se puedan tomar medidas correctivas, tanto para las entidades de seguridad ciudadana, de control orden público, como para las Fuerzas Armadas. Eh, Vuelvo al tema inicial, más allá de la coyuntura y este caso que está en investigación, la desaparición de los 4 niños en Guayaquil. Doctor Julián Cárdenas, ¿cómo debieran adoptarse los protocolos y el manejo de crisis, a sabiendas de que seguimos en un conflicto armado interno, un estado de excepción en ciertos territorios del país, a fin de que, por un lado, no se cometan fallas, errores que deberá determinarse en el ámbito penal dentro del juicio político y en el tema disciplinario y administrativo dentro de Fuerzas Armadas? Gracias. Bueno, quería yo también hacer una breve referencia a una nota de prensa que sale en uno de los medios digitales el día de hoy, en donde se alerta al país de que solo en el transcurso del 2024 ha habido 70 adolescentes fallecidos. 70 adolescentes fallecidos. Dentro de ese grupo hay un gran porcentaje de menores de 15 años. Esto nos conlleva a pensar que existe un estado de violencia generalizada en el país que amerita la adopción de medidas urgentes para combatir este flagelo que se está presentando en nuestra sociedad y que hoy por hoy le tiene al Ecuador como uno de los países más inseguros de la región. El avance del reclutamiento de niños y adolescentes tiene obviamente un factor predominante porque conociendo que los menores de edad, los adolescentes, no son imputables de responsabilidad penal como tal y solo son sujetos a, en el mejor de los casos, a aislamiento en centros de aislamiento temporal. Entonces, son presa fácil de los grupos de delincuencia organizada a sabiendas de que esta inimputabilidad les permite un manejo mucho más dúctil en la cuestión de contar con mano de obra, si se quiere llamar de esa manera, que puedan emplearse en temas de sicariatos, en extorsiones, distribución, venta de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema radica en realidad en afrontar esta temática desde un punto de vista integral. Ya en alguna ocasión anterior, compartiendo panel con el doctor Hugo Espín,
tuvimos la posibilidad de visualizar algunas estructuras que deberían materializarse. La ley está para cumplirse. Muchas veces la ciudadanía exige que la Asamblea Nacional produzca leyes que permitan contrarrestar los efectos negativos de la violencia y la inseguridad ciudadana. Pero se ha advertido, al menos esa es mi posición personal, de que contamos con un marco jurídico ampliamente suficiente que permite el accionar integral de las instituciones del Estado. El tema que vivimos y enfrentamos actualmente no puede ser catalogado única y exclusivamente como responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese contexto es necesario exhortar, por principio, al gobierno nacional que tenga la voluntad política y la firmeza para que, en cumplimiento de la ley, estructure ese ente de la política criminal y ponga en marcha el Consejo de Política Criminal. Esas disposiciones no pueden ser abordadas en el quehacer del Ejecutivo, ¿sí?, a través de una discrecionalidad. Hubo un intento de atribuir esas competencias y responsabilidades a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, pero lastimosamente hasta el día de hoy ni lo uno ni lo otro. Y nos quedamos sin la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, ¿no es cierto? Y se acciona de manera aislada y temporal al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Lo que quiero manifestar es que necesitamos una estructura organizacional que permita emitir directrices desde el más alto nivel, pero que también esta organización y esta estructura del Consejo de Política Criminal aglutine a todas las instituciones y autoridades que están dispuestas en dicha ley para que coadyuven en el esfuerzo del combate a la inseguridad ciudadana. Aquí es necesario el involucramiento del sector justicia, del sector Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura. Reclamamos muchas veces el accionar de los jueces, sí, pero si no tenemos un procesamiento adecuado de los temas que se presentan y que son objeto de investigaciones, lógicamente debemos señalar que los jueces esperan que la Fiscalía especializada presente los casos con las evidencias suficientes que le permitan a ese juez tomar conocimiento de esos elementos de cargo que existen al momento de las detenciones, aprehensiones y otros eventos que se suscitan para ser sometidos a la justicia, sí, pero que tengan la suficiente solidez que permitan hacer procesos efectivos. Se ha escuchado también como parte de los ofrecimientos que se están construyendo 2 cárceles. El tema carcelario es un sistema y un tema muy complejo dentro de la estructura del Estado. Yo vuelvo a plantear la inquietud al panel en el contexto de lo que se conoce en el combate a la inseguridad ciudadana, han habido más de 12,000 detenciones y tenemos una población carcelaria que excede en mucho las capacidades que actualmente existen. ¿Será una solución realmente efectiva y verdadera contar con 2 espacios carcelarios que albergarán en el mejor de los casos 500, 1,000 personas? No creo que esa sea una forma de actuar proactivamente. Entonces, la primera premisa que yo me permito poner en el tapete es que debe haber un esfuerzo mancomunado de todas las instituciones y las autoridades del Estado. Y en específico, ya refiriéndonos a los protocolos, ¿sí?, para el manejo de crisis que están relacionados directamente con las Fuerzas Armadas, debe ser de conocimiento público que el Ministerio de Defensa Nacional emitió una serie de disposiciones sobre las conductas y el comportamiento militar a ser observado en
el desarrollo de los decretos ejecutivos que declararon el conflicto armado interno. Consecuentemente, estos lineamientos, estas disposiciones impartidas por la máxima autoridad administrativa deben constar en los planes de operaciones que se establecen en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estos a su vez desplegarse para operacionalizar en el comportamiento militar y poder operar dentro de un marco del respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y obviamente sin perder el punto de vista de que nos encontramos bajo la figura lamentable de un estado de conflicto interno, que yo concuerdo en mucho con la opinión del doctor Espín, en el contexto de manifestar que realmente si no existen las condiciones y los elementos suficientes para vivir en un estado de situación en este país, también es necesario decir que no podemos aceptar como ciudadanía que el estado de excepción sea la norma general y que los tiempos de normalidad y tranquilidad de la sociedad sean la excepción. Doctrinaria y jurídicamente las cosas funcionan al revés. La sociedad tiene el derecho de vivir en tranquilidad, en paz, disfrutando del buen vivir. Pero no puede ser que el estado de excepción se haya convertido en la solución inmediata para enfrentar los problemas de inseguridad. Y cabría preguntarse si realmente el conflicto armado interno, que en términos genéricos significa estar en una guerra abierta en contra de los grupos que están declarados en ese decreto 111 como grupos terroristas, ¿será suficiente con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional? ¿Acaso no deberían estar interviniendo en ellas las entidades complementarias de seguridad ciudadana que, como manifestaba la doctora Vallejo, se encuentran en el COESCOP? Ahí hay varias entidades que tienen esas responsabilidades. Consecuentemente, el esfuerzo debería ampliarse incluso a los gobiernos autónomos descentralizados, que debemos recordar tienen en sus jurisdicciones la posibilidad de pedir contribuciones a la ciudadanía para la tasa de seguridad ciudadana. Entonces, el problema radica en tener una visión mucho más amplia que permita enfrentar este flagelo que hoy por hoy tiene al país en las condiciones actuales. Doctor Hugo Espín, este tema fundamental de los protocolos y el manejo de crisis, ¿cómo debiera operarse para que el Estado garantice, por un lado, la vida y por otro, el cumplimiento estricto en instituciones jerarquizadas como Fuerzas Armadas y Policía de los protocolos y manejo de crisis? Bueno, esta es una discusión bastante antigua en muchos casos, cuando se han producido eventos donde se atribuye excesos a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. No hay que olvidarnos que el propio presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo 371, determinó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debían actualizar las estrategias operativas para aplicar la ley del uso legítimo de la fuerza y pidió que en un término que también fue bastante controvertido, que se lo haga mediante un decreto ejecutivo. En un término de 5 días se pedía que se actualice, se socialice y se determinen cuáles iban a ser los procedimientos operativos normales en las actuaciones y en las operaciones militares y policiales para el control y en el manejo de este conflicto armado no internacional. Ahora hay que tomar en cuenta que un conflicto armado no internacional se subsume sobre el derecho internacional humanitario y para esto tienen como yo había mencionado, también determinarse ciertas características, como por ejemplo el poder determinar quiénes son los grupos beligerantes que están manteniendo un control sobre un territorio o sobre una parte del territorio nacional que han obligado a movilizar a las Fuerzas Armadas para hacer una operación permanente. Y en esto, una vez más, concuerdo con el doctor Cárdenas, justamente que no se puede manejar la excepcionalidad como lo ordinario
y llevarnos a trabajar durante todo este tiempo de gobierno en excepcionalidad de forma reiterativa, cuando las operaciones lo que han evidenciado es que precisamente no existe un control de territorios o de espacios como tal, sino una intervención mucho más amplia de grupos armados que se han convertido de GDOs, es decir, de grupos de delincuencia organizada, a grupos estructurales de delincuencia que han tomado el tejido social como su línea base, haciendo el reclutamiento, por ejemplo, de menores de edad para ejecutar actos execrables como el sicariato o para que se puedan utilizar a los menores para la distribución bajo esta premisa de inimputabilidad para la distribución de las redes del microtráfico en tanto dentro de las ciudades y de las escuelas y para la protección del macrotráfico de las rutas principales del ingreso de la droga a través de lo que es denominado las fronteras verdes, es decir, el ingreso por las líneas selváticas del Ecuador para la exportación de la droga a través de los puertos y aeropuertos del país. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un sistema de gobierno en este momento que ha estado trabajando siempre bajo la premisa de estar en un conflicto armado no internacional, que estamos bajo la premisa de un problema de seguridad serio que está afectando todas las acciones ordinarias dentro del Estado, como bien decía la doctora Vallejo. La actividad productiva, la actividad comercial, la actividad turística está siendo mermada, está siendo reducida por esta escalada de la inseguridad. Pero esto también implica que tiene que haber una política pública de seguridad. Y aquí ha habido, yo creo que una gran falencia y en muchos casos he sido uno de los mayores críticos en el tema de este supuesto Plan Fénix, que solamente lo conoce la señora ministra del Interior y sus más cercanos allegados, porque cuando yo he conversado con miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no tienen una convicción clara de cuál es el alcance, qué es lo que se está haciendo, cuáles son los objetivos, sino que entiendo que esto, como se lo presentó en la propia Asamblea Nacional, estas políticas públicas de seguridad no han sido socializadas y uno de los elementos fundamentales que tiene que tener un Estado, más allá, es diferenciar lo que es una política pública de seguridad con acciones operativas puntuales, con acciones estratégicas y con acciones tácticas, con acciones de golpe, es decir, de impacto como las que hemos tenido hace unos pocos días atrás, con intervención de más de 300 domicilios de un sector específico de población o en sectores de población y en tener claro que los desafíos de una política criminal implican una coordinación formal con todas las entidades del Estado, no solamente con quienes están ejecutando acciones de represión, sino que tienes que hacer acciones de prevención dentro de las líneas específicas como ministerios de educación, ministerios de inclusión económica y social, ministerios de transporte, los mismos GAT seccionales que tienen que tener una intervención y una acción directa y cambiar el enfoque represivo por un enfoque integral. La represión sirve simplemente para controlar el delito, para tener un nivel de recuperación de espacios, pero no se puede mantener todo el tiempo una política de represión. Tiene que haber una política con un enfoque integral donde se establezcan estrategias en la parte de educación, de reinserción, de trabajo comunitario, del fortalecimiento institucional, una lucha contra la corrupción, la modernización de la policía, de las Fuerzas Armadas. Porque entregar camionetas no es fortalecer a las Fuerzas Armadas, entregar chalecos no es fortalecer a la Policía Nacional, entregar armas es solamente dotar los medios necesarios e indispensables para la realización de un trabajo de un eje de prevención y control, pero no es fortalecer a las Fuerzas Armadas. Preocuparse por su bienestar, por la seguridad social, eso es un tema que todavía se ve y que lamentablemente es una de las grandes carencias y falencias que tiene este gobierno en cuanto al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Superar la crisis penitenciaria ha sido una de las metas también que se ha puesto en estos planes de seguridad o de aseguramiento del Estado y seguimos viendo que se producen incidentes de manera reiterativa aún bajo el control de las Fuerzas Armadas. De igual manera, hay que tomar en cuenta que esta escalada criminal organizada con grupos delictivos ha incrementado su poder de fuego y las vinculaciones transnacionales que plantean un reto adicional para el Estado y obliga a que exista un consejo especializado de política criminal para coordinar respuestas estratégicas entre las instituciones y principalmente evitar la duplicidad
de acciones o en algunos casos que estas fuerzas irregulares aprovechen los vacíos legales, como lo hemos visto, para que, si bien es cierto, se han realizado más de 12.000 detenciones y se declararon grupos que están actuando bajo la premisa del delito de terrorismo, el delito de terrorismo es el menos judicializado y es el que menos sentencias ha tenido durante todo este proceso de conflicto armado no internacional, después de esta declaratoria y calificación de grupos terroristas. Y a esto tenemos que sumarle que la gran mayoría de los detenidos ha recuperado su libertad prácticamente de manera inmediata, que ha sido una de las quejas reiterativas de los principales operadores policiales y militares, lo que deja que existe en evidencia una falta de coordinación adecuada entre los operadores de justicia y el poder ejecutivo que tiene a cargo esta represión del delito y esta persecución de las acciones criminales. Y esto creo que es importante tenerlo dentro de un enfoque no solamente basado en datos de un observatorio de criminalidad o de tener datos de investigación, sino para fijar una casuística que permita tener operaciones policiales militares mucho más adecuadas y cercanas a la realidad nacional, más allá de la doctrina y la teoría con la que muchos de ellos se formaron. Nosotros hemos visto que cómo ha evolucionado este propio conflicto y qué es lo que se va capturando dentro de los diferentes casos que se han evidenciado a la opinión pública, es decir, el tipo de armamento, el tipo de operación, cómo ha ido mutando el tipo de delito que se ha cometido en el Ecuador y cómo ha mutado inclusive estos grupos de delincuencia organizada para convertirse en realidad, en algunos de los casos, en verdaderas células terroristas. Pero todo esto tiene que ir de la mano con una política pública que hasta el día de hoy para mí no es clara. Yo creo que finalmente es muy importante recalcar que si no se tiene este Consejo de Política Criminal en una forma clara y debidamente estructurada por todos los actores, lo que vamos a tener es seguir dando golpes de ariete en las puertas, pero no vamos a lograr destruir o neutralizar esta violencia que se ha ido incrementando poco a poco en la sociedad y que ha ido afectando el tejido social ya de una manera muy preocupante para su recuperación. A propósito de lo que usted señala, doctor Hugo Espín, uno de los hechos que hemos escuchado, que a veces dentro del proceso de actuación de un operativo, de una acción, luego de intervenir inteligencia, no se pide el acompañamiento de un fiscal o no se notifica o se hacen mal las partes. ¿Pudiera ser esto parte de un error que se reitera o simplemente son argumentos que determinan la libertad de quienes han sido detenidos en los operativos que realiza o Fuerzas Armadas o Policía o de manera combinada? Bueno, hay que conocer que dentro de Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tienen un grupo de juristas, de asesores para la realización y el empuje de lo que son precisamente la presentación de ciertos casos o ciertas acciones policiales y militares que se van desarrollando. Lamentablemente, yo no creo que haya una buena coordinación entre operadores de justicia y las fuerzas del orden para que se pueda manejar de una manera más armónica algunas de estas acciones. El mismo caso de los niños de las Malvinas dejan en claro ciertos vacíos de los procedimientos. Ninguna acción militar ni policial se hace de manera aislada. Todos salen a una operación porque hay un plan de operaciones, hay una zona de responsabilidad, hay personas que están ejecutando el control. Hay un jefe de operativo, hay un jefe de control, hay un jefe de control de operaciones a nivel sectorial, nacional, hay un comandante en cada una de las zonas donde se despliegan las fuerzas, es decir, hay una cadena de mando. Y esto debe ser tomado en consideración siempre que nosotros hablamos de políticas criminales para establecer los grados de participación y responsabilidad. No podemos pensar que únicamente en un procedimiento los responsables son quienes están en territorio, más aún cuando la ley del uso legítimo de la fuerza establece una responsabilidad ulterior cuando se hace uso de esta fuerza letal por parte de las entidades del Estado. Entonces, evidentemente tiene que haber una coordinación, tiene que haber un apoyo y tiene que haber forzosamente, como decía, esta interacción entre operadores de justicia. Doctora Daisy Vallejo, este tema es importante de la observación de los protocolos y el manejo de crisis en medio del conflicto armado interno. ¿Cómo debiera cuidarse y operarse?
Bueno, en cuanto al manejo de crisis y la capacitación en derechos humanos, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas tienen un sólido conocimiento sobre derechos humanos y manejo de crisis. Específicamente la Policía Nacional, eh, ellos en cada uno de los cursos de ascenso que realizan para ascender a su inmediato grado superior, ellos reciben capacitación sobre el manejo de crisis, puede ser esta, qué sé yo, la toma de rehenes, los tiradores de activos, motines carcelarios, atentados terroristas o desastres naturales. Bueno, un sinnúmero de eventualidades que se pueden presentar. Tienen conocimiento cómo actuar en cada uno de sus niveles y cada una de sus fases. Durante su permanencia desde las escuelas de capacitación, ellos son formados tanto al nivel operativo como el nivel técnico operativo como el nivel directivo. Son capacitados en procedimientos enmarcados en la observancia irrestricta de derechos humanos y esto se trasciende durante toda su carrera en cada uno de los cursos de los que son partícipes, ya sean, como le indico, para los cursos de ascenso, como los diferentes cursos optativos a los que pueden ellos ingresar para especializarse dentro de cada una de las instituciones, ¿no? Prueba de esto, también no sé si recuerdan, en algún momento hubo en la ciudad de Quevedo, hace unos años atrás, se presentó un caso de un intento de suicidio de una persona que tenía una discapacidad auditiva, donde, si mal no recuerdo, un capitán de policía impidió el suicidio de esta persona que quería acabar con su vida mediante el uso de un arma de fuego y él se comunicó inclusive mediante el lenguaje a señas para interrumpir este acto de esta persona, ¿no? Entonces aquí es importante señalar también que no corresponde única y exclusivamente o debemos depender única y exclusivamente de la capacitación que nos brinden las instituciones a las que pertenezcamos, sino también que aquí viene nuestro grado de compromiso como servidores públicos, nuestro nivel de responsabilidad. Recordemos que el artículo 83 de nuestra Constitución nos manda a los ecuatorianos a que asumamos las funciones públicas como un servicio a la colectividad. Y para esto necesitamos nosotros prepararnos, autoeducarnos, empoderarnos del cargo y la función que estamos encomendados a realizar. Tenemos que tener una verdadera vocación de servicio para brindar, valga la redundancia, un servicio de calidad a la ciudadanía. Bueno, ante también estos hechos violentos de esta magnitud desproporcionada que se han presentado en el país, eh, eh, la respuesta del gobierno considero yo que ha sido aceptada al declarar mediante el decreto 111 a los grupos de delincuencia organizada y al crimen organizado como terroristas. Y también la utilización de las Fuerzas Armadas para el control del conflicto armado interno, bajo la primacía del derecho internacional humanitario, porque es así como vamos a poder recuperar nuestra gobernanza y la soberanía de nuestro país con pasos firmes. Pero también, además de estas acciones tomadas, que en realidad serían unas soluciones a corto plazo, es necesario que con la finalidad de contrarrestar este conflicto armado, el Estado implemente políticas públicas que permitan a los ecuatorianos tener una vida digna. ¿Qué queremos decir con una vida digna? Es necesario que se dote a la población de servicios básicos, educación, salud, empleo, vivienda. Si el Estado se propone como un reto a mediano y largo plazo recuperar la seguridad ciudadana, recuperar su seguridad ciudadana, brindar a los ciudadanos ese ambiente de pacífico a los cuales tienen derecho, es necesario también que se incrementen o se implanten políticas en las que propendan al buen vivir de la ciudadanía, ¿no? Y también otras políticas públicas que podrían ser necesarias también son adoptar políticas migratorias. Tenemos que revisar también el principio el principio de la ciudadanía universal la libre movilidad que tenemos constante en nuestro artículo 416, número 6 de la Constitución, para que de esta manera podamos delimitar también el alcance que tiene y poder determinar qué personas pueden o no ingresar a nuestro territorio. Una medida más urgente que es necesario en las que se trabaje son sobre políticas públicas que permitan una verdadera rehabilitación social, que permitan o consientan reinsertar a las personas privadas de libertad
en la sociedad. De nada nos sirve que nosotros mantengamos unos hacinamientos humanos que demanden gasto al Estado para que, al contrario de permitir una rehabilitación del infractor de la ley, estos se perfeccionen en cuanto al cometimiento de delitos. Por último, también, pero no menos importante, a fin de que nuestros jóvenes no sigan siendo reclutados por el crimen organizado y los grupos de delincuencia organizada, además de adoptar las políticas públicas que ya señalé, se debe incrementar programas, instituciones, asignar recursos que garanticen el efectivo goce y el ejercicio de sus derechos para que tengan un desarrollo integral. ¿Cómo es esto? Como la recreación, el deporte, la capacitación y en especial el acceso a su primer empleo, la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Si estos jóvenes no encuentran un impulso, un apoyo del Estado, pues lamentablemente nosotros los estamos conduciendo a que sean presas fáciles para el reclutamiento de estas organizaciones delictivas, ¿no? Bueno, en torno a esto, con la finalidad de viabilizar todas estas políticas públicas y la coordinación que debe existir entre los órganos que conforman el sistema de seguridad ciudadana y política del Estado, es necesario la creación del ente rector de la política pública y política criminal, que ya se encuentra reconocido en la ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y seguridad integral. Pues bueno, como nosotros simplemente como ecuatorianos, muchos tienen la visión o tenemos la visión de que mientras la única manera de contrarrestar estos actos delictivos es el endurecimiento de las leyes, pero también es necesario que regresemos nosotros la vista a pueblos olvidados, a pueblos que se les ha limitado el acceso a sus garantías básicas, como es Esmeraldas, por ejemplo. Es una de las ciudades más conflictivas de nuestro país y en realidad es un pueblo que ha sido olvidado por nuestras autoridades. Entonces, al no darles a estas personas una oportunidad de vida, unas nuevas formas de surgir, de salir adelante, son presas fáciles para que sean reclutados por nuestras organizaciones de crimen organizado. Entonces, si el Estado quiere en verdad que exista una verdadera seguridad interna a largo plazo, pues tiene que implementarse políticas públicas que permitan la realización y de esta seguridad que todos esperamos, ¿no? A propósito de lo Eh, que decía la doctora Daisy Vallejo, quiero consultarle al doctor Julián Cárdenas, ¿qué pasó con la implementación de una política criminal? Si se aprobó, ¿cómo desarrollarla, cómo implementarla? ¿Qué ha pasado en el camino? Ya, básicamente yo tengo la posición de que en este momento, en estas circunstancias, existe esa necesidad imperiosa de implementar el ente rector de la política criminal, sin que ello implique crear más burocracia. ¿Por qué razón? Porque esa estructura va a hacer las labores de coordinación para las actividades de el Consejo de Política Criminal. ¿Y quiénes integran el Consejo de Política Criminal que está presidido por el presidente de la República? Las autoridades de justicia, del sector justicia, y las autoridades de todas las 5 funciones del Estado y cualquier otra autoridad que a criterio del Consejo deba ser convocada para participar de las decisiones que finalmente son recomendaciones al presidente de la República como máxima autoridad y jefe de Estado para que adopte las medidas, pero que tengan un corte de prevención, no solo de reacción. Básicamente, la materialización de la estructura del ente de política criminal requiere de la voluntad de estructurar el respectivo decreto ejecutivo de conformación, ¿sí? Porque así ya se han creado varias entidades del Estado, se han creado secretarías, se han creado otras entidades del propio gobierno, la propia Secretaría de Derechos Humanos que funciona en la Presidencia de la República
fue creada mediante decreto ejecutivo y hacia allá el señor presidente orientó a asignarle esa responsabilidad. Pero como hemos visto en la realidad práctica, todavía no se ha implementado. En consecuencia, lo que se requiere es que esta implementación que ya consta con atribuciones, responsabilidades y competencias disgregadas explícitamente en la ley que acaba de mencionar la doctora Vallejo, sí, pueda asumir este rol de ente coordinador de la política pública en política criminal y active al Consejo de Política Criminal para que periódicamente cumpla también las atribuciones y responsabilidades que ya están taxativamente enunciadas en dicha ley. Consecuentemente, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y pedirle al señor presidente de la República que disponga a través de la Secretaría Jurídica la elaboración del respectivo decreto ejecutivo que materialice este ente de la política criminal y active al Consejo de Política Criminal. ¿Por qué? Porque la naturaleza del conflicto interno no es para enfrentar una amenaza externa. No estamos hablando de una guerra convencional con un enemigo identificado en un conflicto bélico. Estamos enfrentados a unos grupos que con las ramificaciones que tienen a nivel internacional, ¿sí?, son verdaderos estructuras delictivas que conllevan más allá de las fronteras del país, llegando incluso a países vecinos, a países de Centroamérica y a países de Norteamérica, en el continente americano y obviamente en Europa y otras regiones del mundo. Consecuentemente, el problema no lo podemos afrontar solos. También es necesario señalar que en ese esfuerzo del actual gobierno se ha visto la intención de recibir la cooperación y la ayuda internacional. De hecho, existe una propuesta de reforma constitucional que permitirá lo que no se ha entendido bien en la sociedad, permitirá es recibir el apoyo de países amigos que puedan coadyuvar para enfrentar este flagelo. No se trata de ceder soberanía ni espacio territorial ecuatoriano para que vengan a ejercer jurisdicción y soberanía aquí en nuestro país, sino que más bien tengamos la posibilidad de contar con esas ayudas de gobiernos de cualquier índole que estén en la capacidad de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana que actualmente enfrenta el Ecuador. Doctor Hugo Espín, este tema que es importante, ¿cómo desarrollar esta política criminal tan fundamental, más aún cuando ahora vivimos este conflicto armado interno? Bueno, yo creo que se ha explicado muchísimo cómo se puede desarrollar una política penal integral, cómo se puede establecer políticas de seguridad integral y cómo establecer inclusive políticas de cooperación penal internacional, que son tres líneas totalmente diferentes. La una es del fortalecimiento de la parte legislativa y operativa de los operadores de justicia respecto a cómo manejar la política penal criminal. La política de seguridad es cómo deben estar las entidades encargadas de la seguridad y el orden público, estructuradas de una manera tal que no sea la carga únicamente represiva, sino que puedan tener acciones de prevención, de investigación e inclusive acciones de inteligencia debidamente estructuradas con el apoyo de lo que establece el propio Código Orgánico Integral Penal para que estas acciones sean judicializables y sean legalmente estructuradas para un desmembramiento de estas estructuras criminales. Nosotros hemos visto cómo el delito más recurrente que se está presentando en este momento es el delito de delincuencia organizada, un delito donde se establecen niveles de responsabilidad dentro de macroestructuras, donde se han visto comprometidas las propias líneas de la investigación, que son la fiscalía, que son los jueces, donde se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, de la propia Policía Nacional, donde hemos visto que abogados en libre ejercicio son parte de las estructuras criminales, como lo establecen casos como Metástasis, Purga, Plaga, Transparencia Judicial,
Son casos que dan prueba de que efectivamente la criminalidad ha afectado al tejido social como manifestaba. Y por eso también es importante entender que se ha abierto una línea interesante de cooperación penal internacional, no solamente a través de ciertos organismos con los que el Ecuador ha venido trabajando, como Interpol, UNODOC, que son de Naciones Unidas y de intercambio de información con a nivel de policías, sino que se está buscando en este momento establecer acciones de reciprocidad y apoyo por parte de otros gobiernos amigos del Ecuador para el manejo de información e inclusive de procesos de extradición efectivos, tanto en extradición activa como pasiva, para poder hacer una lucha en contra de esta delincuencia organizada. Yo creo que también es importante tomar en consideración que el apoyo de bases, en las bases ecuatorianas militares, del apoyo de personal o de medios logísticos por parte de gobiernos amigos, es también un tema bastante importante, especialmente cuando nosotros vemos las limitaciones logísticas, operativas y financieras que tiene en este momento nuestro sistema de seguridad para poder tener una línea de combate efectivo contra estructuras criminales que, especialmente vinculadas al narcotráfico, manejan ingentes cantidades de recursos que han podido inclusive fortalecer la línea logística de esta delincuencia organizada. De esta manera, yo creo que hay que tener muy claras las diferencias que había mencionado de cómo llevar adelante una política criminal, una política pública de seguridad y cómo llevar adelante las acciones de fortalecimiento de las entidades encargadas de la seguridad y del orden público. Yo fundamentalmente creo que es necesario tener una claridad meridiana por parte del Ejecutivo de que un plan de gobierno implica políticas públicas que tienen que ser claras, transparentes y debidamente socializadas para que todos los actores sepamos de qué atenernos. Al final del día, lo que se busca no es solamente un eje de represión, sino de buscar una sociedad más tranquila, más socializada en todos los aspectos de legalidad y también una sociedad más efectiva en el área de productividad. En ese sentido, doctor Spin, ¿usted cree que debiera acelerarse este proceso para afrontar estos hechos que vivimos hoy? Por supuesto que sí. De hecho, cada día que nosotros dejamos desatendida estas líneas del aseguramiento, justamente se incrementa el número de víctimas. El Ecuador ha incrementado de una manera exponencial el número de muertos que han habido como producto de la violencia criminal y por lo tanto las acciones de gobierno no pueden ser de largo plazo ni de mediano plazo, tienen que ser acciones inmediatas. Yo creo que simplemente el eje represivo tuvo ya una base inicial durante este primer año de gobierno, pero vamos a ajustar 18 meses en los que se tiene que hacer ya ajustes diferentes, ya pensar no en temas de gobierno, sino en temas de políticas de Estado. Por eso las entidades como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, como la Fiscalía, como los jueces son entidades del Estado ecuatoriano, no del gobierno ecuatoriano. Nosotros tenemos que entender que los gobiernos están para manejar las rectorías de estas políticas públicas de seguridad, pero no son los titulares de cómo se tienen que manejar en sí mismas las instituciones. Mientras más independencia tenga la policía, las Fuerzas Armadas y mientras más independencia tengan los operadores de justicia, tendremos un país más estructurado, más alejado de la política y menos politizado en cuanto a cualquier evento como lo que habíamos mencionado. Es decir, se produce un evento execrable dentro de la sociedad y lo primero que se busca es capitalizarlo de la forma política y más aún en un periodo de elecciones. Entonces, tenemos que separar estas condiciones de la diferencia entre gobierno y Estado. Doctora Daisy Vallejo, ¿cómo acelerar estos procesos, implementar lo que usted ya señalara, la política criminal, si está aprobada en el país, a fin de precautelar a la ciudadanía y enfrentar este conflicto armado interno? Bueno, la forma de acelerar los procesos es, pues necesariamente, perdón, la cooperación interinstitucional de todos los actores, ¿no? Sería esto la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Función Judicial, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es necesario aunar esfuerzos para poder sacar adelante al país. Todas las instituciones que se ven comprometidas debemos demostrar la efectividad y la productividad para la que están creadas. Aparte de eso, también es necesario que se mejoren y se modernicen ya los niveles de investigación en cuanto a
entidades como la Policía Nacional, necesitamos ya que exista una caracterización del delito, tener claro contra qué grupos delictivos organizados o de crimen organizado nos estamos enfrentando, porque ¿cómo afrontamos una guerra si no sabemos a qué es lo que nos estamos enfrentando? Entonces hay que clarificar estas ideas y clarificar estas ideas y poder ya trabajar sobre una base sólida. Eso nos ayudaría a nosotros para poder enfrentar el crimen organizado que estamos enfrentando en estos momentos. Bien, yo quiero agradecer el aporte que han dado nuestros invitados para hablar primero en coyuntura de los hechos ocurridos en Guayaquil con la desaparición de los niños, pero más allá de eso, la necesaria observación de protocolos y el manejo de crisis de manera seria y responsable, partiendo del hecho de que este suceso está en investigación penal, está en el ámbito de la Fiscalía General, al igual que está en el ámbito de la investigación administrativa y disciplinaria dentro de las Fuerzas Armadas. Lo importante será establecer esta política criminal de la que han hablado nuestros invitados y enfrentar con responsabilidad en el país en medio de este conflicto armado interno. Muchas gracias por la participación al doctor Julián Cárdenas, jurista y especialista en temas militares, el doctor Hugo Espín, penalista y especialista en estos temas de seguridad, y la doctora Daisy Vallejo, experta en temas de seguridad ciudadana y política criminal. Muy amables su valioso aporte en el programa Controversia en Escena. Muchas gracias, licenciado Miguel. Muchas gracias a los panelistas y a la ciudadanía. Un buen día. Muchas gracias. Muy Gracias amables. igualmente, lindo Muy día. amable, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les agradecemos su seguimiento y les deseamos un feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.